de gentes, ya con sus cuerpos resucitados en los cielos. Allá en los cielos ellos están. No las almas, sino ya resucitados. Así es que, ¿por qué lo digo? Porque por todo lo que dice el capítulo del 9 y 10, dice: y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Los otros no tenían palmas. Las palmas tienen que ver pues con victoria, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Pues bien, dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. No dice de la tribulación, porque a mi entender hay dos eventos que han de suceder en el futuro: la tribulación que la iglesia pasará y la gran tribulación que la iglesia no pasará. Eso es tema profundo para hablar en otra ocasión. Pero miren lo que le dice el anciano. El anciano es el que inicia el tema y le pregunta a Juan: ¿estos quiénes son? Y dice: yo no lo sé, pero tú me lo podrás decir. Y Dios le revela quiénes son. A través del anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Creyeron en la predicación del Evangelio. Creyeron en el Evangelio. Aceptaron a Jesucristo. Creyeron en su corazón que era el Hijo de Dios. Por eso es que sus ropas fueron, sus vidas fueron blanqueadas, limpiadas en la sangre del Cordero. Porque ellos recibieron sí el Evangelio cuando estaban en vida, diferente a los otros que lo recibieron estando en alma, ya habían fallecido. Todos estos que están acá recibieron el Evangelio en vida y tuvieron que luchar contra el pecado en su cuerpo. Como decía Pablo: oh, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, este cuerpo que está vendido al pecado? Porque él encontraba que había una lucha en su vida de que, a pesar de que amaba a Cristo y a pesar que lo obedecía, su cuerpo lo invitaba a pecar. Era una lucha que tenía, cuanto más nosotros, el resto de los creyentes en Cristo. Es una lucha continua, y por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer al pecado, porque es por el Espíritu que se vence a la carne, es por el Espíritu que se vence al pecado que mora en nosotros, porque estamos llenos de concupiscencia y somos tentados en todo. Pero, pues, como dice Juan, tenemos la posibilidad incluso de no pecar. Por el Espíritu estamos llenos y hemos llegado a la estatura de Cristo. Si nosotros hemos llegado a la estatura de decir, como decía Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, en Pablo Cristo había alcanzado una estatura del varón perfecto. Entonces, incluso Pablo decía, siendo que él era imitador de Cristo, y él mismo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que Pablo era un hombre un hijo de Dios que había logrado alcanzar una estatura espiritual en su desarrollo cristiano, llegando a la estatura del varón perfecto. Pero Pablo decía: no es que yo ya haya alcanzado la salvación, sino que yo prosigo en la meta, prosigo hacia la meta. Yo corro para ver si alcanzo aquello por lo cual yo fui alcanzado. Pues bien, entonces sigue diciendo: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Me fui por otro lado. Seguimos acá. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Ese énfasis, esa es la razón por la cual es la diferencia entre uno y los otros. Están delante de Dios, ¿verdad? Y le sirven de día y de noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ven? Aquí hay mucha revelación. Ellos están delante del trono y le sirven a Dios y al Cordero de noche y de día en el templo, en el verdadero templo, el templo celestial. No el templo en Jerusalén, no, sino que como éramos o somos cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, ahora estamos en la presencia del Señor, sirviéndole en el templo celestial, allá en su presencia, pero resucitados. Muy bien. Vamos a Apocalipsis 20, que nuevamente vuelve a hablar de almas, y esto es importante. Apocalipsis 20. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, aquí no está hablando del trono de Dios, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que recibieron facultad de juzgar? ¿Quiénes son estos jueces que se sientan a juzgar? Le digo, estos jueces seremos todos nosotros, los que ya resucitados y estando en los cielos, vamos a juzgar a las almas de estos que va a definir la Escritura. Porque nosotros, juntamente con Cristo, vamos a juzgar incluso a los ángeles. ¿Qué ángeles? Los que están en el cielo, no, los ángeles que están caídos. Los vamos a juzgar. Dios nos ha dado esa facultad. Pero claro, no ahora, sino cuando estemos ya resucitados y en su presencia y en la plenitud de Cristo. Ahí sí todos alcanzamos la perfección, la estatura de Cristo. Entonces, porque allá en los cielos solamente habrá una nueva creación, un solo hombre que es Cristo. Todos nosotros reflejando la imagen de Cristo. Pues bien, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre estos tronos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí está hablando de que después que se inicia el periodo último, que es el tiempo de los judíos, ya la iglesia no está, la iglesia está en los cielos. Habrá muchos que morirán decapitados por el anticristo y su poder y la gente que lo sigue. Y van a ser decapitados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Me llama poderosamente la atención que lo que describe aquí, la causa por la cual ellos fueron decapitados, es la misma causa de aquello que describe acá en el capítulo 6, de cuando se ven las almas de aquellos que fueron muertos por la palabra y por el testimonio que tenían. Acá, en esta parte, es más específico, el testimonio de Jesucristo, pero por la palabra también. Entonces, me habla de que estos acá pueden ser judíos, los que han de derramar su sangre. Y no solamente judíos, sino todos aquellos cristianos fríos que se quedan en el levantamiento de la iglesia
que van a tener que dar sus vidas para poder alcanzar la salvación. Porque serán demandados a dejar la fe en Jesucristo para poderse salvar. Y ellos preferirán morir decapitados antes que negarse, de negar la fe. Así es que por eso es que ellos se rehúsan a recibir la marca del anticristo, y por esa causa son muertos. Ellos no caen en la gran apostasía, porque habrá una gran apostasía, y están acá, pero son almas, que es el tema que le dijeron los testigos de Jehová a Virna. Pues bien, con esto creo que cumplimos respecto pues a lo que es el temita de Adán y de Eva, pero llamo la atención a que Tani afirmó algunas cosas que habría que corregir. Ella dice que nosotros iremos a juicio, que todos los hombres iremos a juicio. Yo creo que ahí hay un error o una inexactitud, porque los que van a ir a juicio, al juicio, al trono del juez de toda la tierra, al trono del Padre, a ser enjuiciados por sus obras, son todos aquellos hombres que rechazaron la salvación, rechazaron el Evangelio, y rechazaron el Evangelio en vida, o rechazaron el anuncio de Jesucristo, del Evangelio, cuando estaban sus almas allá en el Hades. Entonces ellos, al no lavar y limpiar sus pecados, sus malas obras en la sangre de Jesucristo, pues ellos van a ser juzgados, van a ir a juicio delante de Dios para que reciban el castigo que se merecen. Yo tenía algunos otros pasajes con Romanos, se los voy a mencionar, Romanos 8.1, que dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Habla de Romanos 14.10, usted puede buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 al 17, usted puede buscar Segunda de Corintios, capítulo 9, del 5 al 10, Primera de Corintios 11.29, incluso Apocalipsis, eso sí lo vamos a leer para ya terminar, Apocalipsis 20, 4 y 6, que es lo que acabamos de leer, y Apocalipsis 20, 11 y 15. En Apocalipsis 11 y 15, es que aquí en Apocalipsis 20, 6, dice, 25, perdón, dice, pero los otros muertos, los que habían muerto, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años del reinado de Jesucristo aquí en la tierra, en Jerusalén, en la tierra de Israel. Pues bien, dice que los otros muertos, los muertos en Cristo sí ya resucitaron, esa es la primera resurrección, pero vendrá una segunda resurrección. La primera resurrección es resurrección para vida o resurrección de vida. La segunda resurrección es resurrección de muerte, es la que participan todos aquellos que no lavaron sus pecados en la sangre de Jesús, y que el versículo 5 del capítulo 20 habla. Pero también ahora entra en lo que es el juicio de estos que resucitan después de los 1000 años. Ya los demás todos estamos resucitados y participamos de la primera resurrección. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Para los que estaban resucitados, que estaban delante del trono, no se encontró lugar para ellos. El cielo y la tierra huyeron delante del trono blanco. Venía el juicio, ahora sí, viene el juicio final.